Multímetro analógico. Te enseñaremos cómo hacer el ajuste principal de cero para no tener errores de lectura, cómo hacer el ajuste para medir resistencias. Mediremos algunos semiconductores y también un diodo de microondas. Apuntaremos también a semiconductores de potencia y los principales errores que pueden llevar a acabar con tu multímetro analógico. Haremos medición de tensión continua, alterna, alguna pequeña comparación entre un multímetro digital y uno analógico, medición de LED y mucho más. Este es el multímetro analógico. Si bien muchos lo descartaron, es una herramienta que es fundamental y por ahí muchos no lo saben utilizar y hay ventajas que tiene sobre los multímetros digitales. Hoy te vamos a contar toda la verdadera historia del tester o multímetro analógico. Este multímetro tiene una escala y aquí debajo tiene una especie de espejo. Ese espejo no es para mirarnos, sino para ver el reflejo de la aguja. ¿En qué consiste eso? En la forma de donde nosotros estemos observando la medición. Si lo vemos con un ángulo hacia la derecha o hacia la izquierda, la medición va a ser errónea. Por eso está ese espejo. Cuando ustedes van a efectuar una medición, tienen que ponerse o colocarse de manera perpendicular a la aguja. Si ustedes están hacia un costado o hacia el otro, la medición se va a ver desplazada. Como ven, yo estoy acá mirando desde la derecha con un ángulo y ven que la aguja es como que se desplaza. No me está efectuando otra medición porque no estoy midiendo o mirando bien desde arriba como corresponde. Esa es por ahí la desventaja, una de las pequeñas desventajas que tiene un multímetro analógico. Y si yo lo desplazo hacia el otro lado, se ve exactamente como con otra medida, diferente a la que tendría que ser. Para eso está ese espejo. Ahora te voy a mostrar la forma práctica para que lo entiendas mejor. Cuando yo estoy posicionado en la parte de arriba, no se ve la sombra de la aguja. Ese espejo está para eso. Quiere decir que la forma de leer correctamente es que no se vea la sombra de la aguja. Bien, ahora ya nos sacamos la duda de la primera forma de efectuar la medición como corresponde. Ahora vamos a pasar al tema de calibración. Hay unas calibraciones muy importantes que algunas quizás no las conozcas. Aquí pueden ver que la aguja se encuentra desplazada hacia la izquierda. Ahí pueden ver que no está sobre la línea donde está el cero propiamente dicho, está más hacia la izquierda. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, eso se corrige ajustando con un tornillo que viene aquí en la parte de la base, que es este que vemos aquí mismo. Ese especie de ranura que tiene, que donde entra un destornillador tipo plano, girando hacia un lado o hacia el otro, me lleva a desplazar la aguja mecánicamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí es donde tenemos que posicionar y dejarla exactamente sobre el nivel de cero. Ya aprendimos a hacer la primera calibración de nuestro multímetro analógico. Ahí está en cero, listo. Pasamos a otra etapa. Vamos a colocar la llave selectora en la parte para medir resistencia. Este es el otro ajuste que debe realizarse. Vamos a dejarlo por ahora en esta escala que es de 1K. Quiere decir que 1K por división. Es la última escala que recién vimos. Y aquí es esta la escala y aquí está identificado, aquí está el valor 0. ¿Cómo hago para que la aguja llegue acá? No se debe tocar el tornillo de recién, obviamente. Tiene otro ajuste. Vamos a cortocircuitar las puntas para hacer este ajuste. Y aquí vamos a tocar esta perilla que dice 0 ohm adjust. Que es adjust, que es ajuste de resistencia. Movemos esa perilla hacia un lado y hacia el otro hasta posicionar la aguja en 0. Una vez que esté posicionado ya en 0, está para esa escala. Ahora vamos a cambiar de escala, ¿no? Siempre hablando de resistencias o para medir resistencias, que ahí a la derecha tienen el símbolo de ohms. Vamos a colocar en escala por 10 ohms. Vamos a cortocircuitar las puntas y vemos que se desplazó nuevamente. ¿Qué pasó acá? Esto significa que cada vez que vamos a medir resistencia, cada vez que cambiamos de escala, tenemos que hacer el ajuste de la aguja en el 0, ¿sí? Esto es válido para las resistencias. Cada vez que cambiamos de escala, se debe hacer el ajuste. Ajustamos y ahí efectuamos la medición de la resistencia. En este caso vamos a medir una resistencia de 22 ohms, que es rojo, rojo, negro. El código de colores. Colocamos ahí, nos está indicando, ¿ven? 22 ohms, prácticamente lo mismo, porque está en escala de 10. Esta es la escala superior, es la que se utiliza para resistencia, lo indica acá el multímetro a la derecha. 10, 20, aquí está el 20 y cada rayita o cada marcación son 2 ohmios, así hasta llegar a la próxima. Ahí está marcando 22 ohmios. Esta resistencia está dentro del valor y es correcta. Ahora pasamos, por ejemplo, a una de 220K, que es rojo, rojo, amarillo. Vamos a colocar el selector, por acá no vamos a poder medir.
Lo podemos medir, por ejemplo, en la de 1K, que es la escala que tenemos aquí marcada y es la que corresponde aquí en el borde superior. Aquí tenemos la marcación, 10K, 20K, 30K, hasta llegar acá, 50K, 100K, y la medición tendría que dar entre estos dos puntos, ¿no? Entre 200 y 300K. Colocamos las puntas y vemos que sí está midiendo, pero nos está midiendo aproximadamente 250K, que 220 a 250K es mucho. El problema, ¿cuál es el problema? Que el error que cometimos acá, que cambiamos de escala y no ajustamos en cero. Entonces cortocircuitamos, ustedes ven, se fue al fondo. Esto es lo que pasó, por eso nos estaba indicando un valor erróneo de resistencia, porque no ajustamos al cambiar de escala. Cortocircuitamos las puntas, ajustamos a cero y ahí estamos en condiciones de que nos efectúe la medición como corresponde. Pasamos ahora al siguiente componente que vamos a medir, que es un diodo, es un semiconductor. Este diodo te permite circular la corriente solamente en un sentido y tiene marcado con un anillo al ánodo. Este anillo te indica que circula hacia ese lado de la corriente y cómo debe polarizarse en forma directa con el tester. Pasamos ahora a la escala que dice buzzer y vamos a cortocircuitar las puntas para ver si emite sonido. Siempre hay que cortocircuitar las puntas para ver si están en buen estado y no se hayan cortado, que suele pasar. Vemos que hacia un lado emite sonido y cuando invertimos las puntas ahora no suena. Eso nos está indicando el buen estado del diodo. También lo podemos medir en esta escala, que es la escala por 1K o 1 kilo. Cortocircuitamos las puntas, ajustamos, hacemos ajuste de cero. Siempre hay que acordarse de esto cuando utilizas tester o multímetros analógicos. Vemos que hacia un lado no mide nada y hacia el otro lado sí va a conducir. Es muy importante esta prueba, que para un lado sí tiene que conducir y para el otro lado no tiene que marcar absolutamente nada, si no es un diodo con fugas. Y lo novedoso, ¿sabes que puedes medir diodos de alta tensión de microondas con un multímetro analógico? En cambio con el digital no. Exacto, ponemos el multímetro en escala de por 10K, cortocircuitamos, ajustamos y procedemos a medir. Colocamos la punta roja donde está el anillo, vemos que para ese lado conduce, invertimos las puntas y no tiene que conducir absolutamente nada. Si aquí se mueve un poco es porque tiene fuga. Esa es la prueba de un diodo de microondas. Pasamos ahora a la prueba o medición de diodos de alta potencia. Este diodo es un diodo de mucha corriente, si no me equivoco de 80 amperios, y es lo que utilizan generalmente los cargadores trifásicos. Vamos a colocar en escala de por 10K y vamos a medir. Hacia un lado debe conducir y en el lado inverso no debe conducir absolutamente nada. Si aquí marca un poco o un valor es porque ese diodo tiene fuga y estaría defectuoso. Esa es la forma de medir los diodos, al igual que un diodo común y corriente. Diodo OK. Pasamos ahora a la medición de voltaje. Vamos a comenzar con voltaje de corriente continua o tensión directa, que es DC volt. Aquí está la escala, está señalizada y tenemos que leer el margen que dice, esta es para ohms o resistencias. Y la de aquí abajo nos está indicando aquí que es DC volt, ampere y ACB, que es tensión de alterna. Tensión de continua, tensión de alterna y corriente. Esta escala, o sea la escala de abajo, es para medir estos parámetros. No confundir las escalas porque si no van a efectuar mal una medición. Ahora pasamos a medir una pila, que sabemos que las pilas tienen 1,5 volt. Y vamos a, por ejemplo, poner en escala de 50. Pero en 50 vamos a cometer mucho error. Ustedes pueden ver que apenas se mueve la aguja, apenas un desplazamiento, porque la escala es esta. 50 volt tenemos aquí, 40, 30, 20, 10. Aquí tenemos 9 volt, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y entre la primera y segunda rayita o línea es la que vamos a medir. No es una lectura buena y es una lectura con mucho error. Por eso tenemos que bajar de escala a una escala que se acerque al valor de la pila. En este caso colocamos 10. Acá tenemos 8 volts, 6 volts, 4 volts, 2 volts. Y tiene que estar entre estos dos parámetros, ¿eh? Entre 1 y 2, que es 1.5 voltios para ver estado de la batería de la pila. 1.5 voltios. Pero podemos bajar de escala y aún cometer menos error y ver más décimas de volt si queremos efectuar una mejor medición. Es la escala más bajita, la más cercana a la pila. En este caso 2,5, se agrega una coma entre los dos. Esto sería 2.0, 1.5, se tendría que estar por acá la medición. Medimos y vemos que ahí tenemos 1.5 voltios. Es
la tensión de la pila correcta, sin cometer tanto error. Ahora vamos a medir una celda de litio que sabemos que tiene 3.7 voltios, de 3.7 y 4.2 generalmente. Y acá, ¿qué pasó? Acá podemos romper el instrumento. Se nos fue de escala. Esto es porque queremos medir en una escala donde está en 2.5 voltios y la batería o celda de litio tenía más de 3.5 voltios. Por eso es que pega ese golpe y podemos llegar a dañar el instrumento mecánicamente. Pasamos a la siguiente escala, que es de 10 voltios, y aquí nos va a poder permitir una mejor lectura. Ven, ahí marca 3.8 voltios. Esta sería la escala correcta. Otro error común es entender la polaridad de lo que vamos a medir. Si lo colocamos al revés, la aguja tiende a irse hacia el otro lado porque están invertidas las polaridades. Eso es un grave error y podemos dañar al instrumento. Pasamos ahora a medir tensión de alterna. Vamos a colocar con estos clip cocodrilos para medir 220 voltios. Vamos a seleccionar la escala de color rojo que dice ACB y aquí tenemos las distintas escalas. Si no conocemos el voltaje, siempre tenemos que empezar por la máxima escala, en este caso que son 1000 voltios de alterna. Y ahí podemos ir bajando para efectuar una lectura con menor error. Siempre se va bajando y se llega a la escala más cercana del valor de voltaje que vamos a medir. Ahí podemos observar que apenas se mueve la aguja y está cerca de el 2, que serían 200 voltios, porque acá sería, le agregamos 2 ceros, sería 1000 voltios, 800 voltios, 600, 400, 200. Vemos que hay un margen de error, obviamente la escala es muy alta, muy elevada, y esto nos lleva a que tenemos que bajar de escala. Bajamos de escala, conectamos nuevamente, y ahí vemos que sí mide con menos error. Ahí tenemos la escala de 250, y ahí nos está marcando una tensión de 217 volts aproximadamente. Esto es medición de tensión de alterna. Pasamos ahora a cómo medir corriente. Este multímetro analógico tiene una capacidad de medir corriente máxima 250 miliamperios. Y vamos a una explicación sencilla. En un circuito tenemos una resistencia, una fuente de voltaje, y para medir los electrones que pasan por ese circuito debemos abrir el circuito para poder efectuar la medición aquí, por ejemplo, en este punto. Ahí podremos medir la corriente, que son la cantidad de electrones que circulan a través de un circuito. Eso es la medición de corriente. Por eso se hace en serie con el circuito que esté en funcionamiento. Si no hay electrones caminando, no podemos medir nada. Por eso tiene que tener una fuente de energía. Nosotros vamos con un ejemplo básico, con una tensión de 5 voltios. Le vamos a colocar una resistencia de 22 ohm y vamos con la ley de Ohm práctica rapidito. Nosotros tenemos que averiguar este valor que es I, que es la corriente. El voltaje lo tenemos, la resistencia también. El voltaje son 5 voltios, la resistencia es de 22 ohm, que es una resistencia rojo-negro. Y hacemos la división, 5 voltios dividido 22 ohms, y nos va a dar la corriente que tendría que circular por este circuito, que es aproximadamente 0.23 amperes. Esto equivale a 230 miliamperes, pasado a su múltiplo correspondiente. Vamos a conectar aquí, en el rojo, acá no hay que invertir puntas ni cambiarla de lugar, simplemente el negro al común, y para medir corriente, en el rojo en su lugar, y vamos a efectuar la medición sobre el circuito. Pasamos ahora al circuito. Aquí es donde aplicaremos nuestro multímetro o tester analógico para hacer la medición. Acá tenemos la resistencia de 22 ohms. La vamos a alimentar. Las puntas de la izquierda traen alimentación, 5 voltios. Vamos a colocar el multímetro en escala de 250 mA, que es la máxima que mide al menos este multímetro analógico. Ahí tenemos aplicado los 5 voltios, la resistencia de 220 ohms, el circuito abierto, y aquí es donde vamos a conectar el multímetro. Ahí podemos ver la lectura que nos arroja 200 mA la medición de corriente. Así de fácil se mide corriente con un multímetro analógico. Pasamos ahora a ver una de las principales diferencias entre un multímetro digital y uno analógico a mi criterio. Para mí, aquí que tenemos una tensión continua midiendo, tenemos 5.3 voltios que el multímetro digital nos está arrojando y el analógico a la derecha, pero cuando hay una variación de tensión, este es como que se vuelve loco, entonces no podemos ver bien en comparación con un multímetro analógico. Miren, yo estoy variando la tensión, haciendo una fluctuación y vemos que el multímetro digital es como que se vuelve loco y el analógico es como que nos puede dar una visión más de qué es lo que está sucediendo. Está subiendo y bajando el voltaje. Esto puede deberse a un capacitor seco en una fuente de alimentación. Con el digital no lo voy a poder ver fácilmente y con el analógico sí. Como también en aplicaciones para electrónica digital podemos ver una variación, un flanco de subida o un flanco de bajada fácilmente con un multímetro analógico. Pasamos ahora a la medición de
LED. ¿Cómo probar los LED con un multímetro? Tenemos dos opciones. Una que vamos a aplicar primero, vamos a llevar la llave selectora al que dice buzzer, que es la chicharra o el sonido, y vamos a efectuar la medición. Recuerden que los LED tienen polaridad, tienen positivo y negativo, por lo tanto el multímetro aquí me está alimentando al LED, y si yo invierto las puntas, de un lado tiene que encender y del otro lado no va a encender. Si no enciende de ninguno de los dos lados, es porque obviamente está dañado ese LED. De este lado ven que no enciende en absoluto. Y lo invertimos y así vemos que sí enciende. Este LED está en buenas condiciones. También podemos medir en escala de 10K o 10 kilo ohms y hacemos la misma medición. Para un lado está polarizado correctamente, enciende, incluso nos marca en el multímetro un valor de continuidad, y del otro lado, o invirtiendo las puntas, no debería encender.